Vamos a empezar a ver el tema de taxonomía y sistemática vegetal, que es esto que habíamos hablado de la clasificación de las plantas. Y cómo las organizamos y cómo sabemos que una planta es esa y no otra. Para empezar, el hombre tiene una manía de tratar de organizar todo, de ordenar todo, de clasificar todo para el estudio, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que todas las clasificaciones son artificiales. Entonces, puede haber excepciones, puede haber cosas fuera de lugar, puede haber cosas que son un poco arbitrarias, pero hay una clasificación. Y justamente las plantas, como todos los seres vivos, tienen un sistema de clasificación, y en el caso de los seres vivos, ese sistema de clasificación se llama taxonomía. La taxonomía es la clasificación y ordenamiento de los distintos seres vivos. Seres vivos que son los animales, las plantas, hongos, algas, bacterias, todos los organismos que están incluidos como seres vivos. Ahora bien, esto no es nuevo. El primero que empezó a clasificar y ordenar los organismos vivos fueron los griegos. Los griegos ya hace varios miles de años empezaron con el tema de la clasificación, y esto ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando por parecidos, por analogías, por cuestiones más o menos arbitrarias. Y, por ejemplo, hasta hace no más de 30 años, los hongos se consideraban plantas. 30, 40 años, las algas se consideraban plantas. Hoy están aparte, están por afuera de las plantas. Los que somos un poco más grandes, cuando fuimos a la primaria, nos enseñaban que había 3 reinos: animal, vegetal y mineral. Hoy ya estamos hablando, nosotros vamos a ver hoy una de las clasificaciones más aceptadas de 7 reinos, sin contar el mineral, que ya no se considera un reino, 7 reinos. E incluso ya hay autores que están trabajando y que hablan de más de 20 reinos distintos. Pero, ahora bien, entonces, ¿cómo vamos a esto? Grupos de afinidad. Y hay distintas formas, como yo les decía, de organizar esta afinidad. Puede ser que haya afinidad por forma, que haya afinidad por funcionamiento, por forma de vida, o lo último que se viene trabajando, las últimas clasificaciones, tienen en cuenta una cuestión genética. E incluso hay algunas clasificaciones, las más nuevas, que incluso no trabajan directamente con los genes, sino con los metabolitos de los genes, lo que los genes producen, ¿sí? Entonces empiezan a ir mucho más cercano y mucho más puntual. Estas son las categorías taxonómicas de todos los seres vivos. Fíjense, abajo de todo están las especies. Las especies es el taxón. Las categorías taxonómicas, dijimos, son cada una de esas categorías, y cada categoría se llama taxón. Taxonomía es esa clasificación. Después las especies se van a agrupar en género, los géneros en familia. Fíjense cómo esto va creciendo, orden, clase, división, reino y dominio. Ya el reino no es la categoría más alta que existe, sino que hay un dominio, algo por encima de los reinos. Y vamos a ir viendo algunas cuestiones. La categoría taxonómica más baja es la especie, no la especia. La especia es el condimento. Hay un error de tipeo. Es la especie. Ahora, ¿qué es una especie? Y acá viene el primer gran problema. Definir una especie es muy difícil. Es muy, muy difícil. Y en la actualidad existen un montón de definiciones de especie. Si ustedes le preguntan a un biólogo, le va a decir que una especie es un grupo de individuos similares entre ellos y que pueden aparearse y reproducirse. Los ecólogos van a hablar de toda una cuestión evolutiva, de que la descendencia que tiene que ser igual a...
los morfólogos van a decir otra cosa, y es muy complicado. Una definición que a nosotros nos podría estar sirviendo es la que dice que una especie es un grupo de individuos similares. Fíjense que no son iguales, son similares entre sí. Y que pueden, al momento de aparearse para la reproducción, generar descendencia fértil. Por supuesto que acá hay montones de excepciones. Porque, por ejemplo, si yo cruzo un perro y un lobo, son especies distintas, se van a aparear y van a generar descendencia fértil. O sea, los hijos de un perro y un lobo van a poder tener hijos, ¿sí? Distintos, por ejemplo, la descendencia de un caballo, de una yegua y un burro, que son las mulas y mulos que son infértiles. Hay montones de especies que se cruzan en la naturaleza y que generan individuos totalmente fértiles. Un caso nuestro, típico, propio, nativo, son los opis, los algarrobos. Hoy es imposible saber si lo que estamos viendo es un algarrobo blanco o un algarrobo negro, si es un prosopis alba o un prosopis nigra. Generalmente todos son prosopis por nigra, ya vamos a ver qué significa eso, o prosopis por alba, porque sabemos que es un algarrobo y que tiene forma de algarrobo negro, pero no estamos seguros, porque tiene algunas cosas de algarrobo blanco. Entonces, hay híbridos, y los híbridos son fértiles. Pasa lo mismo con un zapacho, pasa lo mismo con un montón de especies. Es más, hoy por hoy, la gran mayoría de las brasicáceas que comemos, brassicaceae, una familia, un grupo de plantas donde están incluidos los repollos, los coliflores, brócolis, repollitos de Bruselas, rabanito, nabos, rábanos, dentro de las conocidas, la mayoría de esas especies hortícolas son híbridos naturales, y sin embargo siguen siendo fértiles. Entonces, pero esta sería una definición que nos podría servir. Ahora bien, como les decía, las especies se agrupan en género. Una especie es un grupo de individuos donde son más o menos similares. Los géneros agrupan especies distintas. Los géneros en familias. Las familias en órdenes. Los órdenes en clase, las clases en divisiones y las divisiones en reino. Ahora bien, hay subtaxones. Acá en el medio aparecen algunos subtaxones. Por ejemplo, las familias pueden formar subfamilias y las subfamilias tribus. No vamos a entrar en tanto detalle, pero sepan que existen los órdenes en subórdenes, los reinos en subreinos. O sea, siempre hay alguna división, pero nosotros vamos a ir a las grandes divisiones. Por ejemplo, conocen esta planta, el trigo pan, el trigo que se usa para hacer harina, para producir pan. La especie es Triticum aestivum. Triticum aestivum. ¿Sí? El trigo común o trigo pan. Ahora bien, el trigo, como especie, forma parte de un orden, de un género, perdón, el género Triticum, que agrupa a otros trigos, ¿sí? Fíjese, el género, que es el taxón que sigue, agrupa a otros trigos. Y ustedes me dirán, ¿pero qué hay otros trigos? Sí. El Triticum durum, el trigo duro, que es el que se usa para hacer harina para fideo. El Triticum espelta, que es la espelta, o es un trigo silvestre que es muy común en Europa, que se está usando muchísimo para hacer pan. Entonces, hay muchos triticum. Cambia la segunda palabra, que ya vamos a llegar a eso, pero hay muchas especies que se agrupan en género. Ahora, el género Triticum forma parte de una familia que es la familia de las poáceas o gramíneas, que incluye todos los cereales, todos los pastos, por ejemplo, el trigo, el maíz, el sorgo, la caña de azúcar, los céspedes, la grama baiana, el sínodon, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hay características que las hacen similares, y ya vamos a ver que en este caso el carácter distintivo de todas las gramíneas, de todas las poáceas, es que su inflorescencia elemental es una espiguilla. Esa que yo le dije que la pasé rápido y le dije, la dejo para más adelante porque en jardinería no tiene tanta importancia, la vamos a ver después. Bueno,
El trigo, su inflorescencia elemental es una gramínea, es una espiguilla que después se agrupa en otro tipo de inflorescencia. Los trigos tienen espiguillas que se agrupan en otro tipo de inflorescencia. El pastomiel también, y así todas las gramíneas. Ahora bien, la familia Poaceae, la familia gramínea, la familia Poaceae, se agrupa con otras familias similares para formar el orden. ¿Cuál es el orden? El orden Poales. EA en latín, porque estos nombres están en latín. EA se lee como Poaceas. ¿Sí? Esta terminación EAE se lee como EA, Poaceas. ¿Sí? Y la S final. Las familias terminan todas en áceas. Fabáceas, Poaceas, Asteráceas, Brasicáceas. Los órdenes terminan en es, poales, geraniales, ¿sí? En las poales, junto con las gramíneas, se encuentran las bromeliáceas, que está la ananá, están los claveles del aire, las ciperáceas, que están en el papiro, está el paragüita, está el cebollín, y otras familias como la del totora, la de las totoras, la de los juncos. Esas son el orden. Fíjese cómo ya son parecidos, pero ya empieza a haber una diferencia. En las poales todavía sigue habiendo una especie de espiguilla como inflorescencia, pero ya empieza a cambiar esas cosas, empieza a haber otras cosas que hacen que se agrupen. El orden Poales se va a organizar en la clase Liliópsida o monocotiledonias. Las liliópsidas, ¿sí? Monocotiledonia es la clase, el nombre vulgar, pero el nombre técnico, y fíjense que las clases terminan en sida, liliópsidas, magnoliósidas, ¿sí? Las monocotiledonias, ¿cuál es la característica? Que en su semilla tienen un solo cotiledón. ¿Se acuerdan de ese cotiledón? Esa hojita embrional, cuando vimos semilla vimos que había un embrión que era una plantita en miniatura que tenía una radícula que generaba la raíz, una plúmula que generaba el tallo, y las hojitas embrionales que podían ser una o dos, o muchas como los pinos, pero en estas plantas tienen una sola. Las palmeras, ¿sí? Palmáceas, ciperáceas, poáceas, tienen un solo cotiledón. Liliáceas, amarilidáceas, juncáceas, todas familias monocotiledonias, un solo cotiledón. La clase Liliópsida se organiza en un filo o división. Fíjense, las divisiones o filos terminan en fita, magnolófita. Las magnolófitas son todas las plantas con semilla. Y yo acá agregué a todas las que veníamos viendo, le agrego un malbón o geranio, pero podría haber puesto un pino también, porque tiene semilla. ¿Sí? Entre esta división y la clase, hay una subdivisión que me habla de angiospermas y gimnospermas, con y sin flor. Pero bueno, se la saltamos. Pero ven, acá hay flores lindas, muy bellas, y acá no hay flores tan bellas. Eso es el filo de división. La división magnolófita, que agrupa todas las plantas con semilla, se va a formar, y acá me quedó todo un poquito más arriba, no se ve la última partecita acá, pero acá dice helechos y musgos. El reino plantas. Acuérdense, AE como A, plantas. El reino plantas, que es lo que antes se conocía como reino vegetal. Y acá entran todas las plantas. Angiospermas, gimnospermas, ya lo vimos a eso, a los helechos, los musgos, los musgos. ¿Sí? Y acá ese no va. Este no va en el reino planta. El hongo no va en el reino planta. Se me excluyó ahí porque este no es una planta. Antes estaba y ahora no. Este en realidad se junta con las plantas para formar el dominio Eucaria. Eso iba acá. El dominio Eucaria. ¿Qué es el dominio Eucaria? Es
el gran grupo que junta los reinos que tienen células eucariotas. Y ahí se junta el reino plantas, el reino animalia, el reino fungi, que es el iria del hongo, que acá desapareció, el reino protista, todos esos son eucariontes. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos esa gran división, los dominios y reinos. Hay como yo decía, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reinos y hay 3 dominios. Fíjense, el dominio eucaria que yo le decía, donde están los protistas. ¿Qué son los protistas? Los protistas son organismos que no entran en ninguno de los otros, tienen células eucariontes y que no entran en ninguno de los otros 3 reinos. Plantas, sabemos, la principal característica es que tienen una pared celular rodeada de celulosa y forman tejidos. El animal ya lo mismo, no tienen células sin pared celular, pero forman tejido. Los hongos no forman tejidos y no tienen pared celular, y en realidad tienen una pared celular pero que no es de celulosa. Y los protistas hay algunos que son plantas pero que no forman tejidos, o sea, tienen pared celular de celulosa pero no forman tejidos, que son las algas. Y las amebas, que son células parecidas a las células animales, pero son organismos unicelulares. Entonces, todo ese grupo están metidos acá en ese reino protista, que hoy por hoy está hablando de que hay que separarlo en protistas verdaderos y moneras. Y tenemos otros 2 grupos, otros dominios, el dominio arquea, que tiene un solo reino, que es el reino arquea, que son bacterias con características especiales. Son bacterias que viven en ambientes muy, muy, muy complicados, en lagos ácidos, en lagos muy salinosos, en volcanes, o sea, bacterias extremas. Y el dominio bacteria, que también tiene un solo reino, que son las bacterias, que son estos dos tienen células procariotas, o sea, no hay un núcleo verdadero. Eso, si quieren, después lo podemos charlar. Entonces, ahora bien, ¿cómo definimos una especie? O sea, ¿cómo sabemos, cómo le damos nombre a una especie? Y para eso vamos a apelar a lo que se llama nomenclatura binomial. Todas las especies tienen 2 nombres, en latín, por supuesto. 2 palabras forman, o sea, tienen 2 nombres, no, tienen un nombre con 2 palabras. La primera palabra nos indica el género, por ejemplo, Triticum. La segunda es el epíteto específico de la especie. Ahora, es un error decir, el trigo, género Triticum, especie Aestivum. No. Género Triticum, especie Triticum aestivum. Las 2 palabras se dicen para nombrar a la especie. Y así podemos seguir con toda la especie. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos que ustedes me decían, no, porque el farolito chino, no, pero ese farolito chino le dicen trompeta de Adán, no, le dicen Don Diego de noche, no, le dicen Nicotiano, no? Bueno, para evitar eso, imagínense que estamos hablando en castellano. Si incluimos cómo le dicen los norteamericanos, cómo le dicen los brasileños, cómo le dicen los chinos, cómo le dicen los japoneses, sería imposible saber de qué especie estamos hablando. Ahora, cuando yo digo Pelargonium hortorum, nadie puede dudar, ni acá, ni en la China, ni en Madagascar, ni en Estados Unidos, que estoy hablando de la planta que nosotros normalmente conocemos como malbón, Pelargonium hortorum. ¿Sí? Por eso, esa nomenclatura binomial hay que aprenderla y es específica. Esto lo ideó hace ya un montón de años, ya va a ser más de 300 años, un naturalista sueco que todos lo conocen como Carolus Linnaeus. En realidad se llamaba Carol von Linné, porque era sueco, ¿sí? Carol von Linné. Lo que pasa es que él, como estaba tan metido con el latín, que yo les comenté hace un tiempo que el latín era, en esa época, 1700, 1600, el idioma de la ciencia, el idioma erudito, como hoy el idioma universal es en inglés, ese es el idioma universal de los científicos. Entonces él transformó su nombre en latín.
y se puso Carolus Linnaeus, Carolus Linneo, que fue el que inventó esta nomenclatura binomial. Se basa en latín, cada especie está formado por dos palabras. Hay excepciones, por ejemplo, nuestro ceibo se llama Erythrina cristagalli, tiene 3 palabras, pero casi que podríamos decir que cristagalli es una sola. Por ejemplo, hay una maleza que es el capín, que es Echinocloa cruzgali. Hay otra que se llama Echinocloa, otro pariente cercano, otra especie que es Echinocloa cruzpavoni. Pero esas 3 palabras en realidad son excepciones, pero también se puede hacer. Siempre el nombre científico, la primera palabra, la del género, se escribe con mayúscula, la segunda con minúscula. Y siempre que lo escriban, a mí ahora se me puede haber pasado alguna, pero siempre se escribe en itálica, o sea, la letrita inclinada, porque como está en latín, cuando redactamos en nuestro idioma dice que todas las palabras extranjeras en idioma extranjero se escriben en itálica, en la letra inclinada. Cuando escribimos un nombre científico lo escribimos con letra inclinada. Acá tenemos el ejemplo, lo que veníamos viendo. Triticum stivum. Triticum es el género, Triticum stivum la especie. Y esta palabra siempre nos va a describir algo. Fíjense que triticum viene de trigo, era la forma en que los romanos le decían, porque el trigo es originario de esa zona del Mediterráneo, los romanos le decían triticum al trigo. Y stivum, porque es el trigo de verano. ¿Sí? Porque se cosecha en verano. ¿Hay otro trigo? Sí, les dije el triticum durum, que es de fideo, el triticum spelta, y hay un montón de triticum, ¿sí? Este es el que cultivamos. Ahora bien, ¿por qué algunas plantas crecen? Como decía recién Valeria, Panicum desapareció. Hasta hace 4, 5 años, 6, nuestro espinillo o aromito se llamaba Acacia caven. Ahora se llama Baccalia caven. ¿Por qué cambian los nombres? Porque una de dos, o se van encontrando de que por algún motivo esa especie está más cerca de un grupo que de otro. Entonces, bueno, a ver, el espinillo tiene poco que ver con las acacias, poco y nada, entonces se crea ese género, un género nuevo, o puede pasar de que se descubre, che, pero mirá, alguien antes lo nombró de otra forma y estaba bien y lo cambiamos después. Entonces aparece lo que se llama principio de prioridad. ¿Qué es eso? En taxonomía significa que un nombre científico es válido, el nombre científico válido es el más antiguo de todo. ¿Sí? Cuando hay controversia entre 2 o 3 nombres, el que vale es el más antiguo. Mire, por ejemplo, en 1837, esta florcita norteamericana, ¿sí? Recibió el nombre, el género de Agalinis, ¿sí? Y estaba incluida en un género, o sea, esto era Gerardia agalini, ¿sí? Gerardia agalini. Era un nombre medio ambiguo. En 1961 se resolvió el problema con el nombre de Gerardia agalini, pasó a ser de uso común. ¿Pero qué pasó? Había tres nombres que no eran muy conocidos, pero que había algún científico que algún botánico que en algún momento lo había descrito de esa forma. Por ejemplo, en 1794, un botánico le incluyó en el género Virgularia. En 1807, Quitra, y en 1837, Tomantera. Y se usaban los 4, Virgularia, Chitra, Virgularia, Chitra, Tomantera. Teóricamente el que más usaba era este porque era el último, pero cuando se empieza a revisar se encuentra que Virgularia era más antiguo de todo. Por lo tanto, hoy, ¿sí? Por lo tanto, se optó por Virgularia. Pero se sigue revisando y se encuentra que Agalinis, fíjense que Agalini apareció en 1837. El primer botánico que la describe como Agalini. Por lo tanto, hoy esa especie, el género de esa especie es Agalini. Así funciona el principio de prioridad. Por eso es que se van cambiando tanto los nombres. Porque por ahí se encuentra un libro
perdido, raro, de un botánico poco conocido, pero que ya la había descrito, y la había descrito bien, fíjense la descripción, lo que yo les pido, el fichaje, la había descrito bien, y correspondía a eso, y le había puesto un nombre anterior. Entonces el que vale es ese nombre anterior, el principio de prioridad. Entonces por eso es la explicación de que cambien tanto los nombres. Bien, y hasta acá llegamos.